Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 8 de octubre, hablando de procesal civil especial. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la contestación de la demanda, porque dijimos que una vez presentada la demanda, el demandado tiene tres posibilidades. El demandado puede guardar silencio después de haber sido notificado, de saber y que se le conceda el término de traslado. Puede quedarse callado, no hacer nada, en cuyo caso aplicaría la figura de la confesión ficta, artículo 97 del Código General del Proceso. Puede allanarse, es decir, aceptar las pretensiones de la demanda, en cuyo caso el proceso se terminaría por sentencia anticipada, o puede oponerse, presentando una contestación según los requisitos del artículo 96 del Código General del Proceso. Y entonces emprendimos el viaje a través de la contestación según lo que nos propone el artículo 96. Y entonces dijimos que la contestación, al igual que la demanda, que tiene una estructura que está determinada por el artículo 82 del Código General del Proceso, la contestación también tiene una estructura. Y esa estructura está determinada en el artículo 96. Y esa estructura, si la graficamos, si la pasamos a una gráfica, en este caso, esta escalerita fue la que se me ocurrió, quedaría de esta forma. Entonces, lo primero, al igual que con la demanda, es nombre e identificación de las partes, en este caso del demandado y de su apoderado. Y en segundo punto, iría un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, determinando si se opone a la pretensión o si por el contrario se allana la misma. Y posteriormente, un pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos, diciendo si los hechos se aceptan, no se aceptan o no le constan. Y en los últimos dos casos, de que no le consten y no se aceptan, debe explicarse las razones por las cuales no le consta o no se acepta. Esta es la razón por la cual la estructura de la demanda nos solicita que los hechos deban estar clasificados y numerados dentro de la misma, para que usted ponga en la demanda hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, hecho cuarto, hecho quinto, hecho sexto, hecho séptimo, hecho octavo, hecho noveno. Y de esta manera, que el demandado, cuando le toque pronunciarse, pueda decir de manera simple, frente al hecho primero, frente al hecho segundo, frente al hecho tercero, frente al hecho cuarto, es cierto, no es cierto, no me consta. ¿Sí? Hay una persona que me pide que amplíe los mapas, desgraciadamente, pues la diapositiva no puede ampliar más que esto, es decir, aquí no hay más opciones que estas que están acá, que son oculto, flecha, pluma, puntero, marcador resaltador, color del bolígrafo, color del láser. Entonces no tengo más. Y aquí en este lado, pues es peor antes. Y aquí en esta dice anterior, siguiente, pantalla, en negro, en blanco, vista de moderador, fin de la presentación. O sea, no lo puedo hacer. Si lo reproducís después en el computador, en la grabación en YouTube, puedes verlo con mejor precisión el mapa. Entonces, sigo. Entonces, después del pronunciamiento expreso frente a los hechos, sigue las excepciones de mérito. Ojo con esto. Existen dos clases de excepciones, las excepciones previas y las excepciones de mérito. Las excepciones de mérito implican
Atacar la pretensión, decirle al juez o argumentarle al juez por qué razón el demandante no tiene la razón. ¿Por qué el demandante debe perder el proceso? ¿Por qué el juez no puede conceder la demanda? No puede conceder la pretensión, perdón. En cambio, las otras excepciones son las excepciones previas. La finalidad de la excepción previa no es ganar el proceso, no es decirle al juez que no conceda la pretensión del demandante, decirle al juez que el demandante no tiene razón, sino que la finalidad de la excepción previa es decirle al juez que el proceso como está no puede iniciar, que el juez no puede continuar con el proceso en la forma en la que está, porque eso generaría una nulidad del proceso y por lo tanto perderíamos el tiempo. Entonces le dice al juez, usted no puede continuar con el proceso en la manera en la que está. O se corrige o se hace algo, pero de esta forma no se puede continuar. Entonces tenemos dos tipos de excepciones. Las excepciones previas, que su objetivo es que el proceso no inicie, y la excepción de mérito, cuyo objetivo es que el juez no le dé la razón al demandante. El objetivo de la excepción de mérito es atacar las pretensiones, dejar sin fundamento la pretensión, demostrar por qué razón el demandante es quien tiene que ganar el proceso y no el demandado. Las excepciones previas, usted en el cuadrito acá que yo le mostré, las encuentra al final. El último escalón son las excepciones previas. ¿Por qué están allá abajo? Porque la excepción previa se propone en un escrito aparte al de la contestación. Usted presenta la contestación y en otra hoja presenta la excepción previa. Ya que la excepción previa se va a revisar primero y el juez tiene que resolver primero sobre eso antes de meterse a analizar el intríngulis del proceso. Entonces, el juez analiza esa hoja que usted presenta aparte con la excepción previa antes de mirar demanda y contestación. ¿Sí? Y debe resolver sobre ella primero. Y después si nos metemos con la excepción de mérito. La excepción previa también tiene la particularidad de que son taxativas. Las excepciones previas son única y exclusivamente las que usted encuentra en el artículo 100 del Código General del Proceso. Aquí en este artículo 100 se nos presentan 11 excepciones previas y solo estas 11 son las que se pueden proponer como tales. Lo que no esté en esta lista será una excepción de mérito. Téngase en cuenta que si usted busca libros que sean antes del Código General del Proceso o si ve sentencias de antes del Código General del Proceso, es posible que encuentre otra terminología que es la excepción mixta. La excepción mixta era un tipo de excepciones que eran de mérito, es decir, que atacaban las pretensiones, que le decían al juez que no le diera la razón al demandante, pero que el juez las tenía que resolver antes de que iniciara el proceso. Antes de discutir cualquier cosa, el juez tenía que pronunciarse sobre eso, es decir, que el juez las resolvía como si fueran previas. ¿Ya? Entonces se llamaban mixtas porque siendo excepciones de mérito o excepciones de fondo, que también se les llama así, se resolvían como previas. Ejemplo, prescripción extintiva.
Juan está cobrando una deuda y yo le digo, señor juez, esa deuda ya prescribió. ¿Qué estás cobrando? ¿Para qué vamos a hacer un proceso si él tenía 3 años para demandar y demandó al quinto? Eso ya prescribió. Entonces el juez resolvía eso como si fuera una previa. El problema es que esas tres tipos de excepciones empezaron a generar mucha confusión. Entonces, la línea que dividía la excepción de fondo de mérito con la excepción mixta se volvió muy borrosa, muy difícil de identificar y entonces empieza a generar esos problemas. Se decide entonces por parte del legislador eliminar la excepción mixta y solamente el Código General del Proceso nos permite que nos quedemos con las dos que mencionamos. La excepción previa o perentoria también se le llama y la excepción de mérito o la excepción de fondo, no existiendo ya las excepciones mixtas. Entonces, ¿qué pasó con esas excepciones que eran de fondo, pero se tramitaban como previas, como la caducidad? Esas excepciones, perdón, como la prescripción, esas excepciones ya son totalmente de mérito y toca resolverlas al final con la sentencia. Eso, a la hora de la verdad, vulnera un poco uno de los pilares fundamentales del código, que es la celeridad, porque si algo tenían de particular estas excepciones era que se resolvían antes de que iniciara el proceso y se acababa la discusión. Y ahora las vamos a resolver al final en la sentencia, es decir, que tenemos que practicar pruebas, hacer las audiencias, alegatos y luego en la sentencia. Entonces eso ataca un poco la celeridad que buscaba el Código General. Pero si esa celeridad que se está viendo afectada hace que ganemos un poco en seguridad jurídica, en que sea más entendible, en que el juez maneje con mayor propiedad las excepciones, pues yo estaría a favor de ese cambio, ¿cierto? Porque estamos ganando en claridad, ganando en entendimiento, perdiendo un poquito en celeridad. Entonces yo creo que es un contraste que se puede hacer, un trueque que se puede hacer y efectivamente el legislador lo hizo. El legislador eliminó las excepciones de mérito y estoy seguro de que esta discusión se tuvo y se dijo, no, pues preferimos ganar acá y no que siga habiendo la confusión que antes generaban estas excepciones mixtas. Listo. Entonces, cuando nosotros hablemos de excepciones previas, estamos hablando en específico de las que están reguladas en el artículo 100 del Código General del Proceso y que básicamente son estas: falta de jurisdicción, falta de competencia, trámite procesal diferente, pleito pendiente, cláusula compromisoria, inexistencia del demandante o del demandado, incapacidad o indebida representación, falta de prueba de la calidad jurídica del demandante o del demandado, ineptitud de la demanda e indebida notificación de la demanda al demandado. Estas son las excepciones que se pueden proponer como previas y que el juez deberá resolverlas antes de la audiencia inicial, para las cuales el juez puede incluso practicar pruebas. Y si la excepción resulta fundada, es decir, que sí tiene fundamento, el proceso no puede continuar, o al menos no puede continuar de la forma en la que está planteado. Si la decisión es que la excepción resulta infundada, es decir, que no tiene fundamento, entonces ahí sí el juez continúa con el proceso y prosigue a la audiencia inicial. ¿Listo? Entonces, la clave de la excepción previa es saber que son taxativas, que están en el artículo 100, saber que se proponen en un escrito aparte y saber que se resuelven antes de la audiencia inicial, para lo cual el juez puede solicitar y puede decretar y practicar pruebas antes de la audiencia inicial, resuelve ahí. Si se declaran fundadas con fundamento, el proceso se acaba en ese momento, o al menos ahí termina.
Y si se declaran infundadas, entonces el proceso continúa con la audiencia inicial. Cuando yo me refiero a que el proceso acaba, no es que se acabó y ya perdió el demandante, no necesariamente. Porque, por ejemplo, en estos primeros dos casos, falta de jurisdicción y falta de competencia, lo que hace el juez es rechazar la demanda entonces y enviarla al juzgado que sí tiene jurisdicción o que sí tiene competencia, porque él no es competente para llevar ese proceso. Si la excepción es trámite procesal diferente, pues el juez entonces no puede continuar ese trámite, sino que debe llevarlo por el trámite correcto. Entonces, por eso le digo, depende de la excepción saber si el proceso se acabó o no va más, o si el proceso simplemente hay que corregirlo para que continúe de manera correcta. Porque en la forma en la que está, si continúa, generaría una nulidad del mismo. ¿Listo? Entonces, esas son las claves de las excepciones previas. Yo no voy a explicarlas una a una, porque eso se debió haber visto en teoría general en procesal civil general. Lo que sí tengo son videos en el canal de YouTube sobre las excepciones, donde las explico una a una con calma. Entonces, si de pronto usted quiere saber al respecto sobre eso, pues le recomiendo que busque ahí en el canal de YouTube sobre las excepciones previas y de mérito, donde yo las explico una a una, porque ese no va a ser el tema pues, en el que me voy a centrar en esta clase. Lo que me quiero centrar es en la forma como funcionan y cómo se resuelven las mismas y cómo se proponen. ¿Listo? Entonces, esas son las excepciones previas. Hablemos ahora de las que siguen realmente en el orden que nos propone el artículo 96, que son las excepciones de mérito. Las excepciones de mérito, como les dije, son excepciones que lo que intentan es demostrar que el demandante no tiene la razón. Y estas se proponen dentro del escrito de la contestación. La contestación es un acto procesal que se caracteriza porque es un acto de defensa únicamente. La contestación no tiene pretensiones. Usted en la contestación no pide nada. Usted en la contestación responde a las pretensiones y a los hechos del demandante. Si usted quiere hacer pretensiones, usted tiene que demandar. La contestación no es un proceso para ello. Sin embargo, si uno dijera, ¿cuál es el símil de la pretensión en la contestación? ¿Cuál es la figura que se parece a las pretensiones en la contestación de la demanda? La respuesta serían las excepciones de mérito. Porque en la excepción de mérito, usted le pide al juez que decrete probada una excepción con la finalidad de que el demandante no obtenga una sentencia favorable. Entonces, la estructura sobre la cual se monta una excepción de mérito es, se nomina la excepción, se le dice, señor juez, le solicito que decrete la excepción tal, se le pone un nombre, y luego se explica por qué razón usted considera que el juez debe decretar esa excepción. Por estas y estas razones, y usted lo explica. Y posteriormente puede usted pedir pruebas o aportar pruebas para demostrar que lo que se dijo en esa excepción es cierto. Entonces, la estructura sobre la cual se monta una excepción es, se nomina la excepción, luego se explica la excepción, qué es lo que usted está diciendo con eso, por qué el juez debe decretarlo, y posteriormente se pueden solicitar pruebas o aportar pruebas para demostrar que la excepción está fundada, que tiene fundamentos. ¿Listo? Esto se hace dentro del texto de la contestación, diferente a la previa que se hace en un escrito aparte. El problema con las excepciones de mérito es que no son taxativas como las previas. Las excepciones de mérito nosotros no la encontramos en un artículo, sino que las excepciones de mérito están regadas a lo largo y ancho de las leyes sustanciales, de las mismas leyes procesales, de la jurisprudencia, de la doctrina, etcétera.
las excepciones de mérito están en todas partes, digámoslo así, y puede haber N mil. Es más, hay quien propone la llamada excepción objetiva. Señor juez, le solicito que decrete probada la objetiva. ¿Y a qué se refieren con eso? A que el juez decrete cualquier cosa que se logre demostrar como excepción dentro del proceso. Cualquier cosa que se logre demostrar como excepción dentro del proceso. A mí me parece que eso genera una contradicción, porque si nosotros decimos que el juez no puede fallar ni ultra ni extra petita, y yo le digo que lo que se logre probar, decrételo, para mí hay una contradicción importante, porque ¿cómo así que el juez puede decretar la que sea que encuentre probada? ¿Sí? A mí eso me genera muchos problemas. Sin embargo, se ha reconocido como tal las famosas excepciones objetivas. Se reconoce como tal. E incluso el juez estaría obligado, si dentro del proceso el juez encuentra probada una excepción, de mérito obviamente, a decretarla. A mí siempre me ha parecido que eso es que genera muchos problemas, pero ahí está, ¿sí? Entonces, el juez tiene la potestad para hacerlo. Ya es casi que una costumbre que los abogados pidan la excepción objetiva, lo que resulte probada. Y incluso el código le dice que el juez debe decretar la excepción que él encuentre probada dentro del proceso. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces aprovechémonos de esa circunstancia, porque ¿qué más? ¿Cierto? Porque ¿qué más? Ahí está. Sin embargo, pues yo lo que he hecho es que a lo largo pues del ejercicio profesional, a lo largo de lo que he leído y a lo largo de lo que he encontrado en diferentes demandas y demás, he hecho una compilación de algunas excepciones previas. Faltan muchas porque, como le digo, estas están a lo largo y ancho de la ley y son las siguientes. Excepciones de mérito. Cosa juzgada, caducidad de la acción, transacción. Todas estas serían mixtas, hubieran sido mixtas si todavía existiera esa figura. Como no existe ya la figura, entonces tienen que tramitarse como de mérito. Así la cosa juzgada implica que el proceso no se puede tramitar, pero bueno. Falta de legitimación en la causa. Prescripción extintiva del derecho u obligación. Conciliación extrajudicial. Compensación. Pago total o parcial. Cumplimiento de lo debido. Nulidad absoluta o relativa. Simulación. Cobro de lo no debido. Condición suspensiva. Novación de la obligación. Falta de idoneidad del título valor. Petición antes de tiempo. Inexistencia del derecho u obligación. Inoponibilidad del acto o negocio jurídico. Pérdida de la cosa que se debe y violación de normas constitucionales o derechos fundamentales, entre otras. Como les digo, esta lista no es taxativa. Esta es una lista que yo he sacado, lo que les digo, de la experiencia, del ejercicio profesional, de lecturas, en fin, que sirve más como guía que cualquier cosa. Y ya pues si usted está de acuerdo con esa teoría de la excepción objetiva y es más perezoso,
porque a mí me parece que esa excepción lo que hace es como fomentar la pereza increíblemente, pues igual está el arma de la excepción objetiva, es decir, lo que sea que resulte probado, lo que sea que resulte probado. Entonces ahí está. Esas son nuestras excepciones de mérito. ¿Dónde las puedo encontrar? Lo que les digo, a lo largo y ancho de la jurisprudencia, de las normas en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el Código de Infancia y Adolescencia, etcétera. Mónica. Profe, una pregunta, ya que estas no están, estas excepciones objetivas no son formales, yo no puedo argumentar que al no serlo no tengan validez, así como las aceptan por costumbre, también podría solicitar que no se aceptaran por no tener validez formal. No, pero es que, ¿por qué decís vos que no tienen validez formal? O sea, ¿a qué te referís con eso? Ah, bueno, quisiera saber entonces si tiene un soporte legal donde se acepten esas excepciones objetivas. Si No, a la ver. tiene o si no. Pero a ver, ¿cómo así? O sea, una norma que diga que usted puede pedir una excepción, ¿ok? ¿O a qué te estás Sí, sí, refiriendo? sí. Una norma puntualmente que nos hable de ese tipo de excepciones objetivas. Si no la hay, yo podría argumentar que al no existir, no la acepto. Se hacen parte de la costumbre, no sé si en derecho procesal civil se acepte la costumbre como fuente No, no, de... lo que pasa es que, o sea, hay varios puntos ahí. El primer punto lo vamos a encontrar acá en el Código General del Proceso, en el artículo 96, donde se nos habla de la estructura de la contestación, acá, en este punto. Entonces, en el artículo 96, en el numeral 3, nos dice el código, las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del derecho de retención, si fuera el caso. Entonces, estas excepciones de mérito están determinadas por el código que te permite hacerlo. Con la excepción de mérito en sí se basa en que el demandante no tiene el derecho para reclamar su pretensión. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos alguna de las que les mostré ahorita, por decir algo, novación de la obligación. La novación de la obligación está regulada de manera expresa en el Código Civil, donde se habla de qué es la novación y cuándo procede y cómo, y cómo se da la novación, etcétera. ¿Sí? La idoneidad del título valor está regulada de manera expresa en el Código de Comercio, donde se dice cuáles son los títulos valores y los requisitos de los mismos y cuándo tienen validez y cuándo no y qué pasa si no tiene ese requisito y demás. Entonces, el sustento que yo tengo para la excepción está dado, lo que les digo, por la ley. Sin embargo, cuando se propone esa excepción objetiva, lo que a mí me parece eh, increíble es que usted le pueda pedir al juez que falle sobre cualquier cosa que resulte probada, ¿sí? Como excepción. Es decir, usted le dice al juez, señor juez, si dentro del proceso logramos demostrar que el demandante no tiene la razón, que el demandante no puede acceder al derecho, por tanto, hay alguna de las excepciones, usted no le puede conceder a él ese derecho, porque legalmente no lo tiene, ¿cierto? El problema que a mí eso me genera es lo que yo les decía. Si para la demanda nosotros le establecemos al juez de manera específica que no puede fallar ni ultra ni extrapetita, excepto en unos casos especiales,
¿sí? Entonces, ahí es donde a mí me genera los problemas, ¿sí me entendés? Profe, pero a lo que me refiero es argumentar que la excepción es indominada. O sea, solicitar que describa, que le dé nombre a la excepción que quiere aplicar como una excepción de mérito. A eso es a lo que me refiero. Si usted no está diciendo puntualmente cuál es la excepción, pues está dejando como al libre albedrío del juez Ah, si ya, lo ya, 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 acepta o ya. no. No, 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 ya te entendí, ya te entendí a qué es que te referís. Ya. Sí, 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 ya entiendo. O sea, el problema, el problema del que estamos hablando es este. El problema es este, el artículo 282. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia. Esta es la frase que supongo que vos me estabas preguntando era por esto. O sea, yo pensé que me estabas preguntando era por el sustento de cada una, ¿sí? O sea, lo entendí mal, te lo capté mal. O sea, el error fue mío personalmente, ¿sí? Pero supongo que es esto, ¿o no? Sí, profe, eso era lo que me Ya. refería. Sí, A qué lo entendí se mal. Sí, 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 qué acoge pena. el otro abogado para decir que es una excepción objetiva? Ya, Gracias, sí. profe. Sí, sí, qué pena, lo entendí mal, fue yo. Discúlpame. Entonces, toda esta discusión que yo les vengo diciendo está basada en esa frase. Es que, ¿cómo así que en todo proceso, si el juez encuentra probados los hechos de una excepción, la tiene que decretar? A ver, yo puedo entender de dónde sale ese raciocinio, lo que les estaba diciendo ahorita. Como la excepción de mérito lo que hace es decir, usted no le puede conceder el derecho a esa persona porque tiene un problema, porque hay una cosa juzgada, porque hay esto, porque hay una circunstancia que impide que el demandante pueda acceder a ese derecho. Entonces sería injusto que el juez le reconozca a la persona un derecho que ha perdido por una circunstancia X o Y. ¿Sí me entendés? Porque, por ejemplo, a ver, cojamos algunas de las de acá. Porque la obligación se novó, o porque el título no es idóneo, o porque hay inoponibilidad del acto jurídico, o porque hay, qué sé yo, cumplimiento de lo debido, en fin, ¿sí? Porque hay unas que el juez, o sea, que el código dice específicamente que no, que mira qué dice, en cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerlas oficiosamente en la sentencia, salvo que sea las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deben alegarse. Entonces, yo entiendo de dónde sale el raciocinio de decir que si la persona no tiene el derecho porque hay una circunstancia, pues ¿cómo se lo vas a reconocer? Pero a mí sí me parece que hay un desbalance, lo que yo les decía. Es decir, si usted no lo pide, así usted tenga el derecho, el juez no se lo da, a menos que sean unas circunstancias específicas donde se puede extrapetita y ultrapetita. ¿Listo? Pero por regla general, si usted no pide algo, el juez no se lo da y le dice de malas, ¿para qué no lo pediste? Porque la justicia es rogada. Ok, perfecto. Listo. Pero entonces, ¿por qué para el demandado sí? Para mí hay una vulneración a la igualdad procesal ahí, pero clarísima, ¿cierto? Porque es que, a ver, ¿cómo es que para un lado la justicia es rogada y para el otro lado la justicia es oficiosa? Entonces usted me está diciendo que el juez tiene que actuar entonces como abogado demandado también. O sea que el juez se dedica a buscar, a ver si hay alguna excepción para probarla. Entonces el demandado que relajado llega y dice, señor juez, búsquele ahí, búsquele, que usted le encuentra algo ahí, búsquele la excepción y si la encuentra usted me la falla. ¿Qué es esa ridiculez? Lo que te digo, uno entiende de dónde sale el raciocinio, pero a mí me parece que es un raciocinio malo, que está mal constituido. ¿Por qué?
Porque si para un lado le niego el derecho que usted legalmente tiene porque no lo pidió, ¿cómo al otro lado sí se lo voy a conceder aunque no lo pida? ¿Qué es esa ridiculez? Eso no tiene ningún sentido. Si usted me pone los mismos argumentos que me puso para la concesión ultra y extra petita, se los valgo. Miremos esos argumentos para que usted vea de qué es que le estoy hablando yo. Artículo 281, contenido de la sentencia. Dice, la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y no hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por una causa diferente a la invocada. Ese párrafo es la prohibición de sentencias ultra y extra petita, ni más de lo pedido, ni por fuera de lo pedido. Te concedo sobre lo que me pediste. Si vos me pediste una indemnización de 100 millones y se prueba que fueron 500, te doy 100, que fue lo que me pediste. Así se demuestra que fueron 500. Te doy lo que me pediste. ¿Ya? Pero, espérame un segundito. Pero más adelante, en el parágrafo primero, llega y me dice, en los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra y extra petita cuando sea necesaria para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o a la de la tercera edad, y prevenir las controversias futuras de la misma. O sea que me hace una salvedad en unas circunstancias que por la prevalencia de derechos de estos sujetos, el juez sí puede fallar más de lo pedido o por fuera de lo pedido. Entonces, con esta salvedad yo no tengo ningún problema. Yo digo, listo, ok, son personas de especial protección con unos derechos prevalentes sobre los demás. Perfecto, no hay problema. Aceptado, bien, bien, me parece bien. Pero es que es el artículo que sigue. Es el que sigue, velo. Y mire que aquí vuelve y lo dice. Si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, deberá abstenerse de examinar las restantes. Es que vuelve y lo repite. Ese es el problema, que no existe un parágrafo como este que diga, no, espérese. En estos casos sí se puede, pero entonces la pregunta es, si el juez está obligado legalmente a decretar la excepción que encuentre probada, ¿para qué el código me exige que las pida yo en la demanda, en la contestación? ¿Para qué? ¿Para qué si el juez la tiene que probar igual? Ahora sí, contame. Profe, sí, claro, teniendo en cuenta lo que usted nos explica, pues con ese artículo 282 el juez pierde toda imparcialidad y lo que usted decía se vuelve abogado de la parte Demandado. demandada. Pero, profe, si el juez no actúa y se le invoca ese artículo, es que, o sea, ¿con qué soporte yo voy a invocar ese artículo también si fuera quien manifiesta las excepciones objetivas? Si no tengo que probar, no tengo puntualmente el hecho claro, y pues ahí estaría violentando todo el proceso de la demanda. No es un hecho claro, no está nominado. Entonces, si el juez se queda quieto, pues igual el demandante no tendría que dar respuesta a nada al respecto, y en audiencia pues tampoco se pueden invocar ningún tipo de pruebas.
Sí, o sea, Entonces, ahí lo cogiste vos súper bien, porque entonces ahí me gusta que estás pensando como abogada y es, ¿cómo le exijo yo al juez que me falle sobre algo que yo no le pedí? Y entonces vos caíste en el problema, el debate probatorio. ¿Cómo le demuestro yo al juez que él tenía que decretar algo que yo no le pedí y no lo hizo? La cuestión está en que la norma me dice, si el juez encuentra probado un hecho constitutivo de una excepción, entonces la cosa estaría ahí en demostrar que esa circunstancia que se probó, que quedó probada dentro del proceso, constituye una excepción. Por ejemplo, una novación de la obligación. ¿Qué es una novación de la obligación? Resulta que yo te debo 100 millones de pesos a vos. Y entonces vos me vas a cobrar. Y yo te digo, hagamos una cosa. Vos tenés que hacer la sucesión de tu papá, ¿sí o no? Hagamos algo. Yo le llevo la sucesión gratis. Y no me cobre esa plata. Yo no le cobro honorarios y usted no me cobra esa plata. Porque mis honorarios darían más o menos eso. Entonces yo no le cobro nada por llevarle la sucesión, se la llevo gratis y usted no me paga. En realidad, ¿cuánto le cobré? 100 millones, ¿cierto? Entonces vos me decís, listo, válido, hágale, sirve, bien. Pero resulta que se muere. Y entonces llegan los hijos y dicen, hay un momentico, a mi mamá le quedaron debiendo esta plata, ven, vengamos a demandar. Si dentro del proceso se aporta, por ejemplo, el contrato que se hizo para novar la obligación, digamos, el contrato de prestación de servicios profesionales donde se dice que lo que se le cobra por la sucesión son 100 millones de pesos, los cuales serán pagados con la deuda que ta. Entonces, yo le mostré al juez el contrato donde quedó claro la novación, pero yo no la pedí. Con eso le podría yo exigir al juez que se pronuncie. Es más, yo creo que hasta nos genera un argumento para llegar hasta casación por un error de derecho. Porque la ley le ordena que haga esto, lo que resultó probado, y el juez no lo hace. Entonces, es como un error directo e indirecto a la misma vez de derecho. Hablando pues de las causales de casación del artículo 333 y siguientes. Pero sin dudar, sin lugar a dudas, yo tengo las de perder. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo pediste, imbécil? Si vos sabías que se novó, ¿por qué no lo pediste? Y te sentás a esperar. Entonces, el problema es que usted está jugando con candela. La ley dice que el juez tiene que actuar para su lado. Hombre, ¿y si no? ¿Y si el juez no? Por cualquier circunstancia, la que sea. ¿Y si el juez no, entonces qué? Entonces yo pierdo por confiarme en esa circunstancia. Hombre, ahí habría lugar a una responsabilidad por parte del abogado. Porque ¿cómo es que usted no lo pidió? ¿Cómo es que usted no lo pidió? ¿Sí? La única en la que se salva el abogado sería que el abogado no tiene ni idea, que el cliente no le dijo nada y que por eso no lo pidió, porque no había absolutamente ninguna información al respecto por parte del cliente y usted sí no está obligado a lo imposible, pues, a ser omnipresente y omnisciente y saberlo todo. No, eso sí no. Pero si el cliente le menciona uno de eso y no lo pide, el problema es suyo, ¿cierto? Usted no puede confiar en que el juez se lo va a decretar con base en eso. Entonces, yo jamás, nunca me confío en eso. Es más, yo le digo algo, yo nunca en mi vida he pedido una excepción objetiva, nunca. Yo pido las excepciones que yo considero, según lo que me dijo mi cliente, el juez me debe conceder.
Yo no me pongo a chontear, a pedir pendejadas que no, a lo que sea. Eso es como pescar en río revuelto, hermano. No, tiremos a ver si sale alguna cosa. Si no sale, pues ¿qué perdimos? La tirada de la red. Pero tiremos. No, no, no jodas, hombre. Es que nosotros no estamos, o sea, es que esta profesión no es así. Sí, eso es como en la selva tirar una flecha así a ver si cae y mata algún animal y no lo podemos cenar. Y si no, pues nos morimos de hambre. Jodas, hombre. De eso no se trata esta profesión. Entonces, yo no lo haría. No, ¿qué tal? Pero en caso tal, lo que vos decís, ¿cómo lo pruebo? La única forma en la que vos tenés es demostrar que el hecho constitutivo de la excepción quedó claramente demostrado en el proceso. Entonces, al quedar el hecho claramente demostrado que constituye la excepción, se le genera una obligación al juez. Y al no tener eso, al no cumplir con esa obligación, incluso estaría cometiendo un delito, que es un prevaricato por omisión, no hacer lo que la ley le dice que haga. Pero por más y que sea delito y lo que vos querás, yo no confío en el trabajo del otro, yo confío en el trabajo que hago yo. ¿Sí? Entonces, por eso las pido. Y por eso les recomiendo, pídalas usted, no se vaya a quedar. No, es que el juez. No jodas, hombre. No, no, no. No, 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 nunca, no, 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 no. ¿Qué tal? David. Pero es que yo pensaba algo, es lo siguiente, quizás en nuestro país por la tradición romana pues que tenemos, somos digamos muy pensados a pensar que no, que es que la ley lo dice y lo dice clarito y esto y lo otro, pero yo también pensaba es que la ley tiene que leerse, de eso que dice ahí, tiene que leerse digamos de otra manera y para mí esto no, en ese sentido no tiene fundamento que el juez tenga que ayudarle al demandado. O sea, simple y llanamente, quizás el legislador al pensar eso, quizás simple y llanamente pensó en lo que se haya aprobado en el proceso. Y ya. Sí, o sea, ahí nos queda la duda, pero yo le cuento que yo perdí un proceso por eso que está ahí. La historia es esta. Resulta que hay dos tipos, Pedro y José, ¿cierto? Muy amigos, muy amigos. Entonces Pedro, en un momento de la vida, por allá en los 80s, se va a vivir a Estados Unidos, a traquetear, hermano, para que no nos digamos mentiras. Y consigue plata, no se llena, consigue una platica. Y entonces él quiere comprar una casa, pero él le da susto ponerle a nombre de él porque después lo cogen. Bueno, listo. Entonces le dice a José, su mejor amigo, José, ¿será que te mando una plata y vos me compras una casa? Que yo quiero tener una casa en Colombia para ir de vacaciones y bacano, pues. Y con esta plática que me levanté aquí, pues yo quiero, pero no quiero que sea a nombre mío. Entonces, yo te mando la plata y vos la pones a nombre tuyo. Y José, el amigo, le dice, sí, negro, de una, hágale, no hay problema. Pues efectivamente, le manda la plata y compra una casa aquí en Envigado. Resulta que el tipo, a lo largo de los 90, vienen muchas oportunidades porque esa era su casa en Colombia. Entonces él venía de vacaciones, se quedaba un mes, 2 meses, 6 meses, sí, volvía a Estados Unidos, volvía tal, hasta que llegó un momento en el que se radicó acá, se vino a vivir acá a Colombia, finalizando los 90. Él tenía 4 hijos, 4 o 5 hijos con una señora, se divorció y luego se vino a vivir acá y conoció a otra señora, una compañera permanente. Entonces se va a vivir con la señora allá a la casa y con la hija de la señora. Sí, los hijos ya casados, grandes, cada uno hizo su familia, entonces él vivía, el señor, la compañera permanente y la hija de la compañera permanente. Y resulta que al señor le pillan un cáncer. Entonces el señor, no confiando en el sistema médico colombiano y teniendo ya papel en Estados Unidos, entonces empieza a hacerse tratamiento en Estados Unidos, para lo cual le toca volver a radicarse en Estados Unidos.
y recibir quimio y todas sus cosas, pero seguía viniendo a Colombia. Entonces él se va con la señora para Estados Unidos y deja a la hija en la casa, la hija de la señora. Entonces la hija era la que cuidaba la casa, entonces le mandaba a ella para que pagara los servicios, para que pagara el predial, para que pagara la administración, etcétera. Y él venía. Y así estuvo como 3 años, como hasta el 2004 o 2005, algo así. Hasta que el tipo se muere. Se muere el viejo, Pedro. Entonces los hijos de Pedro dicen, ay Dios mío, bueno, hay que hacer sucesión, toda la cosa. Pero el bien está a nombre de José, ¿cierto? Y entonces José les dice, sí muchachos, no hay ningún problema, dígame en nombre de quién pongo la casa. Y se muere también José, hermano. También se murió José. Afortunadamente, los hijos de José dicen, no, sí, esa casa no es de mi papá, esa casa es de ustedes. Entonces, todos los hermanos, ¿sí? Los hijos de Pedro, dicen, vea, ¿por qué no hacemos una cosa para que esto no empiece de aquí para allá, de allá para acá y ta, ta, ta? Nosotros queremos la casa, venderla y nos repartimos la plata. ¿Listo? Entonces hagamos una cosa. Cojamos que una sola persona reclame la casa. ¿Listo? Entonces cogen al esposo de una de las hijas. Entonces le dicen a Juan, Juan, usted que es caviloso, todos le vamos a dar a usted el poder para que usted compre, entre comillas, los derechos herenciales de los hijos de José. ¿Ya? Porque la casa está no en la sucesión de Pedro, que es el verdadero dueño, sino del testaferro, que es José. Pero los hijos de José dicen, no, hagan la sucesión ustedes, nosotros no reclamamos, nosotros les vendemos los derechos herenciales, no hay problema. Pues se los vendemos en 0 pesos, ¿cierto? Decimos que los vendemos, pero no los vendemos, ¿cierto? Entonces todos, para que la casa no quede a nombre de todos, se vuelva un sancocho, le dicen a uno, listo, vea, reclámela usted como si usted fuera a comprar. Entonces ese señor hace compraventa de derechos herenciales con los hijos de José, hace la sucesión de José y le adjudican la casa a él, a Juan. ¿Listo? Entonces todos los hermanos dicen, listo, perfecto, pongámosla en venta, vendamos la casa, ya está a nombre tuyo, la vendemos y nos repartimos la plata. Cuando la van a poner en venta, la hija de la esposa dice, no, un momentico, es que esta casa es mía, es que a mí me la dejaron. Y todos, pero ¿cómo así? Usted era la que cuidaba la casa. ¿Sí? Y la señora no se quiere ir. Entonces le piden a un compañero mío para ver qué se puede hacer jurídicamente. Y él me pide ayuda a mí. Entonces se inicia un proceso de reivindicación de bien inmueble. ¿Listo? Donde el propietario, que es Juan, ¿por qué es el propietario? Porque él fue el que, dentro de la sucesión de José, el testaferro, le compró los derechos herenciales a los hijos y le adjudicaron a él. Entonces, en papeles es él el dueño. ¿Listo? Inicia el proceso de reivindicación de bien inmueble diciendo, yo soy el dueño, esa señora es una tenedora, una cuidadora de la casa, dígale que me devuelva la casa. ¿Listo? Muy bien, llegamos al proceso y este señor me dice, pidamos como testigo a mi esposa, o sea, una de las hijas de Pedro, el original, el dueño real, una de las hijas. Listo. Y esta señora en el interrogatorio que le hace el juez se llena de nervios y entonces llega el juez y le dice, ¿de quién es la casa? Y llega ella y dice, no sé. Yo no sé de quién es la casa. Pues, ¿cómo? ¿Cómo así que usted no sabe? Entonces ella le cuenta toda la historia, que entonces el papá que vivía y que le dijo al otro que la comprara y entonces que se murió el señor y también se murió el papá y que entonces en la sucesión y entonces que los hermanos decidieron y entonces que esto y entonces que lo otro, ta, ta, ta. La señora dice, su contestación es que
ella no devuelve la casa porque la casa se la dejaron a ella. Esa fue su contestación. Ella no contrademandó en prescripción adquisitiva de dominio. No dijo en ningún momento que la nombraran poseedora de la misma. No pidió mejora siquiera, nada. Entonces el proceso estaba ganado. Cuando resulta que llega el juez y dice, dentro del proceso se demostró que el verdadero dueño de la propiedad no es Juan, sino los herederos de Pedro, no Juan. Y la reivindicación de bien inmueble solo la puede ejercer el propietario. Por lo tanto, decreto como excepción que no se concedan las pretensiones porque la acción no fue ejercida por el propietario. ¿Cómo le parece esa belleza? No dijo que la señora fuera poseedora. No dijo que fuera tenedora. Solamente dijo que quien aparece en el papel como propietario no lo es. Entonces que él no puede reivindicar el bien. Increíble. Porque entonces yo apelo la decisión y digo, venga, un momentico, pues que usted entonces me está fallando de manera inhibitoria porque usted no está resolviendo el problema. Porque es que usted me dice que él no puede reclamar y él es la persona que en los documentos aparece como dueño, quien legalmente es el dueño. Usted dice que los dueños son estos otros, pero si ellos presentan la demanda, como ellos no tienen los documentos, usted le va a negar por la misma razón a ellos porque no son los dueños reales. El dueño real es este. Entonces, ¿qué? Se va al tribunal y confirman la decisión. Y como la plata no valía la suficientemente dinero, la casa no valía la suficientemente plata, no se puede ir a casación. Y se perdió el proceso. El juez le regaló la casa a esa señora, al son de nada. Así. Así como lo oye. Eso fue lo que pasó. Que porque, y me citó el artículo, el que le acabo de leer, que como él tiene la obligación de que si encuentra demostrados los hechos constitutivos de una excepción, decretarla, y como él encontró que él no es el verdadero propietario, sino que es un propietario aparente, que si bien está en el documento no es el propietario real, sino que los propietarios reales son estos otros, y como la acción de reivindicación implica que es el propietario quien reclama, entonces negó la acción. Y entonces uno se queda como, ¿perdón? Y el proceso se perdió por eso. David. Pues para mí, sinceramente, con lo que uno ha estudiado de la carrera y eso no tiene ningún sentido, empezando por el hecho que quien salga en el papel de certificado de libertad es el dueño, porque justamente para eso se estudia bienes y se estudia lo de título y modo, empezando por eso. Y ahora salen con ese cuento tan raro, pues no, que fuera pues un cuento así bien raro de una posesión o pues Sí, sí, es digamos, que yo que si dije, si la la hubieran señora alegado aduce pues posesión, gana, porque la señora le dije que estaba desde el 2003. Yo dije, si la señora aduce posesión, gana. Pero nada. ¿Sabe qué es lo peor? Que ellos habían pagado impuestos desde toda la vida y los recibos aparecen a nombre de Juan, que pagan administración y los recibos aparecen a nombre de Juan. ¿Sí? Que la administradora siempre se ha entendido con Juan, como si él fuera el propietario. Todo eso, el juez le importó 3 pepinos.
Desconoció todo, pues total desconocimiento de las pruebas, profe, no. Y cuando va al tribunal, que yo pensé que esa gente iba a reconocer el error evidente, confirman la decisión, hermano. Vea, país de para atrás. Mónica. Profe, creo que he escuchado a varios profesores que les suceden casos así similares. ¿Usted qué nos recomienda? Que ante un proceso como este se hable inicial, o sea, desde el principio de la verdad del proceso, porque mire, los testigos igual se van a confundir en cualquier momento, o cómo se debe manejar, porque realmente hay muchos casos en los que sucede que el testigo al dar su testimonio, lo que está haciendo es confundiendo la prueba o poniéndola a favor Yo de la la otra verdad, parte. como lo pensé, Mónica, yo dije, ¿para qué le vamos a contar al juez toda esa historia? Para enredar al juez con toda esa historia, que es que era este, pero que este, entonces luego que se murió y entonces que vino y entonces que hicieron la cosa. Yo dije, ¿para qué le vamos a contar esa historia al juez si al juez lo que le tiene que importar es quién es el que aparece en documento como propietario? La casa, ¿quién la tiene? Usted es poseedor. No, chao. Eso fue lo que yo pensé. Cuando resulta que al juez sí le importaba eso. Entonces, teniendo ese caso como ejemplo, yo creo que lo mejor es contarlo ahí. Es decir, si yo sé que hay algo que es el talón de Aquiles, mirar a ver si yo mismo lo pongo sobre la mesa, ¿cómo puedo controlar y desvirtuar que ese talón de Aquiles sea el punto focal en el cual el juez se centre para fallar en contra? Algunas veces simplemente no se puede. Entonces, es muy de sentarse a pensarlo, muy estratégico, muy complejo. Yo, la verdad, no lo hice pensando en, en no ponerlo, en ocultarlo para que, no, yo lo hice pensando en que el juez se iba a enredar con eso y se iba a poner a rebuliar con algo que no tenía importancia, porque lo que tenía importancia era quién era el dueño real. Pues no te digo que todos le dieron poder a este man, es decir, todos los hijos estaban actuando detrás de Juan para que reivindicara, para poder vender y repartirse en la plata. O sea, no es que le estaban haciendo chanchullo a los hijos, sí, no es que Juan se estaba aprovechando de eso para joder a los hijos y robárseles la plata, no, todos estaban detrás de él. Es más, los que pagaron el abogado fueron ellos, no Juan. Los que pagaron los impuestos fueron ellos, no Juan, aunque el recibo aparecía a nombre de él porque él era el que iba y pagaba. Sí, pero ellos le daban la plata a él. Entonces, si algo me enseñó a mí ese proceso es ser muy cuidadoso con los hechos, lo que vos decís. Mirar a ver hasta qué punto eso funciona o no. Ahí el problema grave es que yo jamás, a mí no se me pasó nunca por la cabeza que el juez fuera a negar las pretensiones aduciendo que quien legalmente es el propietario no lo es, porque es que la persona ni siquiera pidió simulación, porque esa sí era una defensa válida. Decir que ese negocio es simulado, que él no es el verdadero propietario y que el verdadero propietario son tales y tales y que ellos son los que tienen que pedir y no este porque hay una simulación del negocio. Pero eso no se pidió. Pero para mí me queda muy difícil si yo estoy litigando en contra del juez. Entonces, cuando vos me decís, ¿y qué hago? Pues es que la verdad es muy difícil porque es que si el juez es mi contraparte, porque el juez es el abogado del demandado, me queda muy duro. La verdad es muy difícil entonces. O sea, tiene que uno nada más coger casos donde no haya ninguna defensa, donde esté todo perfectamente, que yo pensé que así estaba, por cierto. Yo pensé que ese era un proceso ganado, que ese era un proceso de abre y cierra la carpeta y no más. Y vea. A mí nunca un proceso me ha generado tanta indignación
y tanta decepción con los jueces como ese. Nunca. Desgraciadamente, el bien no valía el suficiente dinero para llegar a una casación. Porque guardo la esperanza, aunque creo que es una esperanza mal colocada, de que en la corte hubieran de pronto revocado esa decisión. Pero está mal colocada porque también he visto últimamente unos fallos de la corte. Entonces, la verdad no sé, yo ese caso lo cogí por ayudarle lo que les conté al compañero mío de oficina, porque no es un caso que yo llevo esos de derecho civil y yo me dedico más al derecho de familia. Entonces lo cogí por ayudarle a él. Lo llevamos entre los dos, pues. Cuando salió eso, yo le dije, no más. Si la vida me enseñó algo con esto es que zapatero a tus zapatos. No más con este tipo de cosas que puedan salir con estas pendejadas. Dediquémonos al derecho de familia, que es mi campo, y nos evitamos estas cosas. David. No, yo creo que en todos los casos pasan, en todos los casos, en todas las cortes pasan disparate y cosas raras, cosas estrellas de los cabellos. Yo me acuerdo hace un tiempo que llegó a Corte Constitucional, creo que fue una tutela de una comunidad indígena que ellos usaban hoja de coca, pero no pues para estupefacientes, sino en sus costumbres ancestrales y que la Corte les prohibió seguir con las costumbres ancestrales y eso a todas luces una cosa como ilógica y arbitraria, aún así decretaron eso y que dijeron de la comunidad indígena no, que se tenían que iban a ir a Corte Interamericana a ver que revocaran eso. Entonces no, todos los días pasan fallos, disparates, estupideces que no tienen ni pie ni cabeza para nadie. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Y uno aprende en el ejercicio de la profesión a eso, a que unas son de cal y otras de arena, hermano. Entonces, así como ese proceso se perdió algo que yo pensaba que lo tenía ganado, también gané un proceso que yo pensaba que lo tenía perdido totalmente. Fue un ejecutivo que un señor le prestó a otros 100 millones de pesos en el 2003 en un pagaré a la vista, o sea que no tiene fecha de vencimiento. ¿Qué significa a la vista? Que cuando la persona lo cobre hay que pagar la plata. Cuando no se dice fecha, se dice que es, el Código de Comercio lo menciona, que cuando es a la vista se dice que es un año. O sea, al año de que se celebró es la fecha en la que se tiene que cobrar. ¿Listo? Entonces se celebró en el 2003. Habría que cobrarlo al 2004. ¿Listo? Y luego usted tiene 3 años si no queda la obligación prescrita, o sea, 2005, 6 y 7. ¿Listo? A la oficina llega un muchacho y nos dice que le llevemos un proceso, ese proceso, y llegó en el 2011. 7 era la fecha en la que prescribía, o sea, 8, 9, 10, 11. 4 años después de que ese título había prescrito, a solicitarnos que hagamos un ejecutivo para cobrar. No, nosotros nos llevamos esa clase, pues no, vea, que no sé qué, que es muy bueno, que hagan un favor, que es una cosa personal, que se les va a pagar, que pero mira que eso está, no, demanden, que igual, que no sé qué, pero mira que demanden, hombre, que no sé qué. Resulta que el acreedor, perdón, el deudor se murió. Entonces había que demandar a los herederos para que eso se cobrara con los bienes de la sucesión. Listo, porque la persona, Pacar de Austar, no alcanzó a presentarse dentro de la sucesión, y estamos hablando antes del Código General del Proceso. Entonces, como dejó vencer la oportunidad de presentarse dentro del proceso de sucesión, le tocaba demandar en un ejecutivo aparte. Entonces nosotros le dijimos, usted sabe que, sí, no importa, pero usted sabe que esto está prescrito, que eso está perdido, que no lo... Sí, no importa. Okay, listo. Nosotros presentamos el proceso. A ese proceso le pasó de todo. Ese proceso está en Itagüí. Ese proceso
Le pasó cuando se quemaron los juzgados de Itagüí, cuando hubo una tempestad y le quitó el techo al CAMI, el Centro Administrativo de Itagüí. Entonces tuvieron que, como se quemó el edificio, entonces tuvieron que pasar, ese juzgado no se quemó, gracias a Dios, tuvieron que pasar eso a unos locales en un centro comercial al frente que estuvieron ahí como un año. Pasó a juzgados de descongestión, se acabaron los juzgados de descongestión, volvió al juzgado normal, se jubiló el juez, nombraron otro juez, luego ese otro juez se fue. Tuvo como 4 o 5 jueces diferentes. Le pasó de todo. La primera vez contestaron la demanda y no pidieron la prescripción. La prescripción tiene que ser alegada. Y no la pidieron. ¿Y cómo es que hubo un problema con una notificación y el juez anula todo lo actuado, hasta las notificaciones? Tocó volver a notificar, les volvieron a dar espacio para contestar y ahí sí piden la prescripción, hermano. Nosotros ahí dijimos, bueno, échele la bendición, se acabó. Entonces llamamos al cliente y le dijimos, ve, ahí pidieron ya la prescripción, lo que nosotros habíamos dicho, se acabó el proceso. O sea, ya aquí no hay nada que hacer, se perdió. Porque nosotros no vamos a apelar una cosa prescrita, pues ya lo que diga el juez ya se acabó. Y entonces pasó todo lo que les dije, que se quemó, que no sé qué, que el agua, que para un lado, que para el otro, que el proceso se perdió, que ya lo encontraron, que este juez que renunció, que una cosa. Pasaron, no, pues como 6 años. ¿Y cómo les parece que el juez dicta sentencia y nos da la razón a nosotros y no vio la prescripción, no la vio, no se pronunció al respecto, no dijo nada? La sentencia estaba mal hecha, mala, porque ellos la pidieron y el juez no dijo ni sí ni no, no dijo nada, se le olvidó. Entonces apelaron la decisión, porque nosotros dimos, si no apelan, ganamos, si no apelan, ganamos, pues le dimos al cliente. Pero si apelan, eso va al tribunal y ahí no hay nadie quien lo componga, men, esa prescripción, es que son 4 años después, viejo. Entonces nosotros dimos, no apelan, no apelan, no apelan, y el último día apelan, hermano, y nosotros, bueno, ya se acabó, llamó al que no, sí apelaron, jodidos. Y les dieron 10 días para pagar las expensas, es decir, para pagar el costo de sacarle copia al proceso y el envío al tribunal. ¿Y cómo es que se les vence ese término y no pagaron las expensas? Y entonces le declararon desierto el recurso. Solicitaron reposición, apelación de eso, tutela, lo que usted quiera. Y en todas partes les dijeron, no, por negligencia. Usted no pagó 22,000 pesos, perdió el proceso. Con una sentencia mala, mal hecha, jurídicamente mala. Y nosotros ganamos el proceso malo. Entonces unas de cal y otras de arena, viejo. Por un lado me jodieron y por el otro me beneficiaron. Entonces, bueno, ok. La vida se encargó de compensar. Sí. Entonces yo me quedé como, bueno, listo, ahí hubo la compensación, sí, en este lado gané injustamente y aquí perdí injustamente, listo, ya, no le debo nada al universo, gracias. Ya, y se niveló el asunto. Entonces, esa historia les cuento. Entonces, en conclusión, después de haber dado toda esta vuelta, estamos en la demanda, perdón, en la contestación. Artículo 96. Entonces, nosotros, dentro de la contestación, artículo 96, ponemos primero la identificación de las partes, en este caso del demandado, nombre del demandado, su domicilio, los de su representante y demás. Segundo, el pronunciamiento expreso y concreto frente a las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. Y en los casos de que no le conste o se niegue, tiene que explicar las razones. Y tercero, las excepciones de mérito. Lo que usted le va a alegar al juez para tratar de demostrar
que él no le puede dar la razón al demandante, ¿sí? Para decirle, señor juez, usted no puede conceder la pretensión. Esas excepciones de mérito atacan la pretensión. La forma como se proponen es, dentro de la contestación, después del pronunciamiento sobre pretensiones y hechos, usted las va nominando. Excepción primera, tal cosa, y explica las razones. Excepción, y explica, y explica, y explica. Y si usted mira el numeral siguiente, dice, la petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer si no obraren ya en el expediente. ¿A qué pruebas se está refiriendo esto? A las pruebas que usted va a solicitar para que sean practicadas dentro del proceso o a las pruebas que vos vas a aportar con la contestación para demostrar que esas excepciones que estás pidiendo son ciertas y tienen fundamento. Entonces vos pedís ahí pruebas. ¿Ya? Pero hay algo que la ley, que el código en ese artículo 96 no contiene y que usted puede hacer. Y es que usted se puede pronunciar acerca de las pruebas que pidió el demandante. Porque las pruebas tienen que cumplir con 3 requisitos, perdón, con 4. Las pruebas, para que puedan ser decretadas y practicadas dentro de un proceso, las pruebas tienen que ser conducentes, pertinentes, útiles y no pueden estar prohibidas legalmente. Conducentes, pertinentes, útiles y no pueden estar prohibidas. Son los 4 requisitos probatorios que uno los ve en teoría general de la prueba: conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Con uno solo de esos requisitos que no se cumpla, el juez no puede decretar ni practicar la prueba. La prueba no puede ingresar al proceso. Rápidamente, aunque si usted quiere una explicación más grande de los requisitos probatorios, en el canal de YouTube, en las clases de teoría general de la prueba, busca requisitos probatorios. Pero rápidamente se los explico. Conducencia hace referencia a que la prueba sea idónea para demostrar un hecho, es decir, que usted sí pueda demostrar con esa prueba ese hecho. ¿Yo cómo demuestro que Pedro es hijo de Juan? Registro civil de nacimiento. Sí, si yo presento una foto, no me sirve. Si yo llevo un testigo, no sirve. Si yo traigo al médico que recibió el niño en el parto, no sirve. Tiene que ser el registro civil. Entonces yo no puedo demostrar ese hecho con una circunstancia diferente. Entonces yo tengo que pensar, ¿con esa prueba sí se puede demostrar ese hecho o no? Si el demandante está pidiendo pruebas que no sirven para demostrar un hecho, entonces yo le digo, señor juez, usted no puede decretar eso. En una ocasión, alguien, para demostrar que un hecho, que un bien era social y que había sido adquirido dentro del matrimonio, este es un caso real que nos pasó, alguien para demostrar que la casa tal había sido conseguida durante el matrimonio, pidió 10 testimonios. ¿Cómo se demuestra cómo fue adquirido un bien? En el certificado de tradición y libertad se registran los actos de adquisición del bien. Ahí aparece. Y si usted quiere la prueba de ese acto, tiene que ir a la escritura pública donde se otorgó el acto, ¿sí? Donde se hizo la compraventa o la donación o la permuta o la sucesión, donde se adquirió. Entonces nosotros dijimos, la casa es propia, mire el certificado de tradición y libertad, mire que aquí dice que fue adquirido 2 años antes de casarse, mire la escritura pública y dice lo mismo.
¿Cómo va a ser social si se adquirió antes? Y esta persona trae 10 testigos para demostrar que el bien se consiguió durante el matrimonio. Así los 10 digan y juren y perjuren y coman mocos diciendo que fue adquirido dentro del matrimonio, eso no se puede demostrar así. Si tenemos papeles de 2 años antes, así los 10 digan igualito que sí se adquirió dentro del matrimonio, eso no prueba nada. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sabe qué fue lo mejor? El juez los dictó, los decretó todos. Pero no solo los decretó todos, sino que esto fue antes del Código General del Proceso. Entonces el juez fijaba una audiencia para escuchar a 2, y luego fijaba otra audiencia y escuchaba a 2, y luego fijaba otra audiencia y 5 audiencias a lo largo de un año. Porque ni siquiera fue que una es el lunes, martes, miércoles, jueves, no. Una y a los 2 meses, y a los 3 meses, y a los 2 meses, y al mes y medio. Un año para escuchar los 10 testigos. Y después del año llega y dice, la prueba idónea para demostrarla que el bien es social o es propio son el certificado de existencia de tradición y libertad y la escritura pública contentiva del acto. Como estos fueron aportados y dice que fue un año antes, entonces el bien es propio. Se perdió un año, el tipo cogió un año, lo envolvió en una bolita y al mejor estilo de Michael Jordan cogió y cayó en la papelera. ¡Pah! Un año entero. Vea, tina la papelera. Perfecto, sin caer, sin tocar un bordecito. Tin en la papelera, exacto. Nosotros podíamos haber apelado ese acto y decir, señor juez, usted no puede, porque nosotros le pedimos reposición del acto, del decreto de las pruebas. ¿Sí? Pero si nosotros apelábamos ese acto, entonces eso tenía que ir al tribunal. Y en el tribunal tenían que definir si esa prueba se decretaba o no se decretaba. Y en el tribunal fácilmente se tiraba el mismo año que perdimos escuchándolo. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Pues escuchemos a esa gente entonces y perdamos el tiempo. Sí, o sea, le ayudamos a armar la bolita para que la tirara allá. Mónica. Profe, es que ahí me salta una duda. Usted dice que durante el lapso de un año hizo 5 audiencias. Es que eso para mí es confuso todavía, profesor, porque desde procesal civil general nos hablaba el profesor que solo había una audiencia inicial y una Y no, audiencia lo de que pasa es que esto es instrucción. antes de ese código. Es que este código es del 2012 y Ok. empezó a regir en el 2016. No, eso es cierto. Lo que Ok. dijo el profesor es cierto, eso es cierto. Solo hay una Listo. audiencia, máximo 2. Lo que pasa es que esto era con el código de procedimiento civil anterior, que sí podían haber como 500 audiencias. Eso no, o sea, era otra norma, pues, era otra normativa. O sea, eso pasó Listo. porque se juntaron el hambre y la necesidad, ¿sí me entendés? El juez bruto, el código malo, el tiempo, todo se juntó y entonces, ¿qué dijimos? Mamémonos el varillazo y perdió un año a la basura, de enterito, se perdió. Listo, profe, claro, gracias. ¿Sí? Pero sí, no, tenés razón, o sea, eso fue antes, eso fue por allá como en el 2000, ¿qué? 12, 13, tal vez, porque el código salió en el 12, pero solo empezó a regir en todo el territorio de Colombia a partir del 1 de enero del 16. Pero la verdad no me acuerdo cuándo fue. 11, 12, por ahí, en esas fechas fue. Entonces, ese fue el asunto con eso. Entonces, lo que le digo, usted debe mirar si las pruebas que pidió el demandante son conducentes. Es decir, si sí se pueden demostrar los hechos con esas pruebas. Si no, decirle ahí, vos no puedes decretar esas pruebas porque son inconducentes. Lo otro, pertinencia. Lo que pretende demostrar la prueba sí tiene relación con el conflicto. En un proceso de divorcio, ¿cuáles serían las pruebas pertinentes? Las que van encaminadas a demostrar la causal de divorcio que se está diciendo. Entonces, si la causal es violencia intrafamiliar, las pruebas pertinentes serían las relativas a demostrar la violencia. ¿Listo? Si yo presento un certificado de tradición y libertad para decir que un bien fue adquirido dentro del matrimonio, ¿eso qué tiene que ver con el divorcio? Eso es de otro proceso, eso es de la liquidación de sociedad conyugal, eso no tiene nada que hacer ahí.
Eso es una prueba impertinente, no tiene razón de existir. Es una circunstancia ajena a lo que se está discutiendo. Es más, si yo aporto una prueba para demostrar una infidelidad y la causal es violencia intrafamiliar, es una prueba impertinente, porque es que vos no estás pidiendo infidelidad. Vos lo que estás pidiendo es ¿qué? ¿Ya? Aunque ahí volvemos al mismo que ultrapetita y volvemos a la misma discusión de ahorita, entonces déjelo quieto, no le eche mucha cabeza, déjelo quieto. ¿Sí? Pero entonces la pertinencia está dada porque lo que se pretende demostrar con la prueba sí tenga relación con lo que estamos discutiendo, para no perder el tiempo pendejamente probando cosas que nada tienen que ver. ¿Listo? Utilidad hace referencia a que lo que se va a probar no esté probado ya con otra prueba. Yo lo llamo la prohibición de las pruebas de refuerzo. Señor juez, le aporto el registro civil de nacimiento para demostrar que Juan es hijo de Pedro, pero le solicito que de todas formas le hagamos la prueba de ADN para estar más seguros. Hombre, pero nadie está discutiendo que ese pelado no es hijo. ¿Para qué le vamos a hacer? No, para que haya más seguridad. No, eso es perder el tiempo y los recursos pendejamente. Si nadie está discutiendo el hecho y ya está probado, con una prueba basta, no necesita más, ¿ya? Una sola cosa y ya. El hijo de mujer casada se presume del marido. Ya, nadie está discutiendo que no es el hijo, ¿cierto? No, esa no es la discusión, no. Entonces no hay que hacer pruebas de ADN ni nada, ya, de una vez es hijo del papá, ya, sale. Entonces ahí hay que mirar que no se esté utilizando varias veces. Por ejemplo, los 10 testigos son un problema frente a eso. Aparte de que atacan la economía procesal, después del primero o el segundo, las otras pruebas son inútiles, porque es que lo que dijo uno y el otro ya eso quedó demostrado. Los otros 8, ¿qué? Lo único que van a hacer es repetir lo que ya se hizo. Entonces lo que hicimos fue ¿qué? Perder el tiempo, como realmente se hizo. ¿Qué se hizo? Perder el tiempo. Pero bueno, esa es otra cosa. Y el último, ausencia de prohibición legal, pues que el medio probatorio. Profe, disculpe, pero antes de proseguir, frente a las pruebas útiles, que fue lo que nos quedó como la vez pasada, que nos quedó como un pequeño vacío, fue porque nos faltó, y usted después nos lo señaló, intentar demostrar en contra de las presunciones de derecho, que eso sí es importante marcarlo ahí para no Bueno, tener sí, en porque si hay consideración que una sea una prueba presunción de inútil. derecho, no se puede desvirtuar. Entonces yo no puedo demostrar en contra de una presunción de derecho porque no se puede desvirtuar, ¿sí? Entonces así yo tenga todos los argumentos y todas las cosas, si la presunción es de derecho, no se puede desvirtuar, así usted tenga lo que tenga. Por eso es que hay muy poquitas, existen muy poquitas, creo que se cuentan con una sola mano, ¿sí? Entonces, he ahí el asunto. A ver, y Que no estén prohibidas por la ley. y que no estén prohibidas por la ley, muchas gracias. Entonces hay que fijarse que el medio no esté prohibido. Entonces, usted, dentro de la cápita de pruebas de la contestación, además de pedir las pruebas que usted necesita para demostrar sus excepciones y decir, necesito esto y aquello, usted también se puede pronunciar frente a las pruebas de la demanda. No es siempre, porque la mayoría de los casos las pruebas están bien, ¿sí? Cumplen con los requisitos. Es raro que alguien pida una prueba que no cumpla, pero uno tiene que estar pilas. ¿Por qué? Porque el juez es el primer filtro. El juez no debería decretar una prueba que no cumple con los requisitos. Entonces el juez hace el primer filtro y él estudia. Pero si ese primer filtro se lo pasan por la galleta y el juez no se dio cuenta, pues usted es el segundo filtro y el último. Entonces, usted tiene que fijarse que el juez no se la hayan colado de túnel, ¿sí? Y en caso de que lo hayan hecho, entonces usted tiene que decir, señor juez, pero ¿qué pasó aquí? Mira esta prueba, no jodas, hombre, mira que esta prueba tal es, ¿cierto? Para que se vea. Además, esos argumentos después le pueden servir a usted en una segunda instancia. Es que mire que el juez venía actuando mal, mire que incluso para una casación. Entonces hay que estar pilas con eso. Yo soy el segundo y último filtro. ¿Listo? Entonces, ese acápite de pruebas de la contestación tiene un doble propósito. Pedir las pruebas que necesito para mí y atacar las pruebas del otro. ¿Listo? Entonces, con eso finalizamos la clase de hoy.
Si usted quiere más información al respecto, le dije, en el canal de YouTube, en las clases de Teoría General de la Prueba, yo explico en mucha mayor profundidad los requisitos probatorios. Busca requisitos probatorios ahí. Y ahí le aparece. Profe, le quisiera hacer una pregunta. Si dentro del plazo de presentar una excepción previa no se hace en el plazo que establece el Código General del Proceso y la identifico posteriormente, ¿ya no tiene validez o cómo funciona? No, si usted deja vencer el término que la ley le da, que es el término para contestar la demanda, jodidos. Si usted, por ejemplo, tiene 10 días para contestar la demanda y contesta el día 2 y después se da cuenta, pues todavía tiene tiempo de pedirlo. Pero si lo deja vencer, ya ahí sí jodido. ¿Sí? Entonces, si usted deja vencer el término, nada. Si dentro del término se da cuenta, sí lo puede hacer. Si lo deja vencer, nada. Ahí sí llevaos. Entonces, repito. Aún así que el juez omitió esas excepciones. Sí. Dentro de las excepciones previas el juez omitió. Ah, ok. Sí. Entonces, no hay nada que hacer posteriormente. Si usted está dentro del término, lo puede hacer. Si no, nada. ¿Listo? Entonces, vale, profe. ojo con eso. Vea, usted puede poner en YouTube requisitos probatorios, Daniel Lopera Díaz, y véalo. Este es el video, véalo. Requisitos probatorios, y aquí está explicado tal cual, por si necesita saber de eso. Y lo otro son... Si necesita lo de la explicación de las excepciones, entonces pone excepciones de mérito, Daniel Lopera Díaz, y aquí están excepciones de mérito, excepciones de mérito, excepciones de mérito. Ve, este fue el día que nos encerraron, 17 de marzo. Ve, el día que nos encerraron por el COVID. Esta fue la primera clase que di virtual. Entonces, vea, es esta. Entonces, si usted quiere, y con las previas pone lo mismo, y ahí le aparece el video. Entonces, si quiere usted complementar la información sobre las excepciones en particular, o sobre los requisitos probatorios en particular, les recomiendo esos videos ahí, no es sino buscar mi nombre completo y el título, excepciones previas, excepciones de mérito o requisitos, y ahí le aparece el video. ¿Listo? Entonces ya es cuestión de que usted se siente y lo mire. Por lo que le digo, yo no me dediqué a explicar excepción por excepción porque eso es tema de teoría general del proceso. Pero si lo quiere, pues ahí están los videos. ¿Listo? Muchachos, muchísimas gracias por la atención. Entonces, en la próxima clase continuamos para terminar el tema de la contestación y empezamos con la audiencia inicial.